a todos y a todas. Es un placer estar en estas jornadas para hablar sobre las salidas profesionales del grado en Geografía e Historia. Mi nombre es Begoña Garrido, soy graduada en Geografía e Historia, con un máster en Valoración y Gestión de Protección del Patrimonio Cultural, también de la Universidad de Vigo, y actualmente ejerzo como mediadora y gestora cultural. Para hablar un poco de cómo es mi trayectoria profesional y cómo he llegado a estar o realizar las funciones que realizo ahora, tengo que hablar desde la perspectiva del emprendimiento. Desde hace 10 años soy socia fundadora de una empresa, una cooperativa de gestión del patrimonio. Pero antes de llegar ahí, tengo que hablar principalmente de que dentro de la propia universidad se me permitió adquirir una serie de competencias y habilidades que me han valido a la hora de, digamos, mi salida profesional y mi carrera profesional. El grado en Geografía e Historia me ha permitido adquirir una serie de competencias, tanto en Historia como en Orden y Geografía, lo que me ha permitido tener una versatilidad muy necesaria para el trabajo que ejerzo en la actualidad y desde hace ya varios años. Son competencias que te preparan un poco para diferentes áreas y eso me llevó, cuando estaba estudiando en su momento, a, una vez terminado el grado, plantearme cuál sería mi futuro profesional y dónde querría realizar mi trabajo. Hay diferentes ámbitos, evidentemente depende un poco de cada persona, de los gustos personales y también de las aptitudes, no solo de las competencias que adquieres, sino también de las aptitudes que estás dispuesto a utilizar. Entonces, bueno, tenemos centros educativos, concellos, diputaciones, bibliotecas. Digamos que dentro de lo que sería la opción que se me abrió cuando acabé mis estudios, era decantarme o bien por las salidas más institucionales, a través de oposiciones y demás, o más centrarme un poco en aquellas salidas profesionales que estaban empezando a aparecer y que son más bien creadas por el propio mercado, por el propio sistema de mercado. En esta situación me encontraba, cuando acabé la carrera, en una encrucijada, decidiendo un poco qué camino seguir o hacia qué quería dedicarme el futuro. He de explicar que justo mi especialidad, o digamos mi área en el que me sentía más cómoda, era arqueología, en la cual ejercí durante mi parte formativa y después una excavación al final de la carrera, pero justo digamos que tuve un contacto con un área que para mí en ese momento era desconocida, pero que me abrió un mundo de posibilidades, que era la educación patrimonial. Eso me hizo decantar por una forma de trabajar que se adaptaba a mí y en la cual podía aplicar todos aquellos conocimientos que había adquirido a lo largo de la carrera, dentro de las diferentes áreas que se trabajan. Entonces, digamos que en medio de esas toma de decisiones, sabía que contaba con las habilidades y las competencias adquiridas durante mi curso, durante mis estudios. Tenía una idea de trabajo y poco a poco fueron encajando las piezas, salí conociendo otras personas que tenían las mismas inquietudes que yo. Ante esta situación, lo que se decidió fue por emprender, convertirnos en emprendedores. Y allá por el 2000, bueno, ya la idea estaba gestada en el 2012, pero en el 2014, junto con otros compañeros, nos consolidamos y se creó un poco la empresa Siltura. Esta empresa, digamos que permite jugar con esas habilidades y esas competencias porque tenemos una empresa en la cual se reúnen diferentes áreas que al mismo tiempo dentro de patrimonio y dentro de cultura están imbricadas las unas con las otras. Entonces es necesario digamos, tener una versatilidad, dado que podemos movernos dentro de la propia empresa un poco según nuestras habilidades y nuestros gustos. La idea era que todas nuestras áreas se complementaran. A nivel empresarial,
Sí que es cierto que te surjan un montón de dudas a la hora de emprender, a la hora de crear, y, y en este caso pues había dos principalmente, una si ser autónomos o dentro de otras eh, sociedades, comunidades, SLs, había un mundo. Es cierto que para eso tienes ayuda y apoyos institucionales, como puede ser la Cámara de Comercio o Usumo, que fueron algunos de los lugares en los que consultamos antes de decidirnos a tomar, digamos, la forma de cooperativa, que se ajustaba más a nuestra forma de trabajar. Una vez que hemos decidido cómo queremos darle forma legal a nuestra idea, pues el siguiente paso lógico y también muy recomendable es crear un plan de empresa. No vale solo tener una idea, sino que hay que, digamos, analizarlo, estudiarlo, valorarlo y ver un poco cómo sería cada una de las partes que conforman una empresa. Como he comentado antes, desde el 2012 ofrecemos una serie de servicios en torno al patrimonio, servicios culturales, pero también de ocio, pero un ocio educativo o un ocio cultural, para que así todas las áreas estén interrelacionadas. En este ámbito, el hecho de tener esa versatilidad, de tener esas capacidades, esas actitudes, competencias, como queramos indicar, ha permitido que nuestra forma de trabajar acerque la cultura y el patrimonio desde perspectivas diferentes, pero siempre con un rigor histórico. Empezamos siendo 3 socios, los 3 de historia, de la Universidad de Vigo, de la Facultad de Historia de Ourense, pero poco a poco se han ido incorporando a la cooperativa diferentes personas que han aportado otras visiones del patrimonio, pues como puede ser Noemí o Raúl Toco, tanto en turismo cultural como medioambiental, patrimonio ambiental o turismo. Otra de las cosas que nos caracterizó a la hora de emprender es que queríamos trabajar con el patrimonio más próximo y por eso también un patrimonio que hoy en día nos parece que hay que poner en valor. Para ello decidimos crear la empresa en Madrid, porque digamos, para nosotros era el punto donde deberíamos crear y acercar lo que sería la historia a todos nosotros. ¿Cómo es un día en Xintura? ¿Cómo es un día en mi vida? Es un poco, al ser emprendedores, es cierto que es un poco moverte en diferentes áreas, conocer un poco y saberte manejar en diferentes áreas y en diferentes aspectos y trabajar con diferentes habilidades. Tenemos lo que sería la parte más natural y la parte más cultural, propiamente dicha, en donde pues, puedes tocar hacer visita con escolares, hacer una visita para personas adultas. El hecho de tener los conocimientos nos ha permitido no tener un discurso cerrado, sino que nosotros mismos podemos subir o bajar o cambiar los contenidos según la persona a la que nos estamos dirigiendo, sean adultos o sean menores. Y tener los conocimientos nos ha permitido adaptarnos y acercarnos lo máximo posible a nuestro receptor. Esto ha generado que muchos de las personas con las que hemos trabajado se sientan cómodas porque adaptamos el patrimonio con nuestras transmisiones a cada una de las personas. En mi caso, como mediadora cultural, trabajo principalmente con menores. Claro, tengo las herramientas, pero no todas las herramientas valen para todas las edades. Entonces, digamos que he aprendido a utilizar dichas herramientas con cada una de las partes o de las edades de las que me estoy dirigiendo, adaptando los discursos para que sean lo más cercanos y los más interesantes.
La historia se puede transmitir de muchas formas, pero hay que hacerles comprender que no son espacios cerrados, no son la historia del pasado, sino que es nuestra propia historia. Entonces hay diferentes metodologías, diferentes herramientas que hay que, digamos, utilizar en cada uno de los momentos. Pues desde hacer talleres de arqueología, explicando qué es verdaderamente la arqueología, no convirtiéndolo en un búsqueda de tesoro, sino que se utiliza un método científico, que hay una serie de pasos, debemos explicar la verdad sobre la arqueología. Otras veces, pues, por ejemplo, el taller de mosaicos, en donde nos acercamos no solo a contar toda la historia de la vida romana, por ejemplo, sino que centrándonos no solamente en la técnica, en las metodologías, y que la gente comprenda las personas y la información arqueológica que nos pueden dar este tipo de libros. Y desde hace unos años nos hemos dado cuenta que utilizando la herramienta del teatro nos permite acercar la historia de una forma entretenida y en la cual no tenemos que inventarla, simplemente es contarla caracterizados, lo cual hace que sea más cercano a cualquier público. Como decimos nosotros, la historia cobra vida. No se trata de recreaciones históricas, sino de transmitir la historia en primera persona. Y a nivel emprendimiento y a nivel comercial, es un apartado que a la gente les suele resultar muy atractivo. Pero es un arma también de doble filo, en donde como historiadores debemos intentar mantener un cierto estándar y no caer en contar las anécdotas o contar las partes más básicas y caer en chistes fáciles o en estereotipos, sino que contar verdaderamente, utilizar la herramienta del teatro como una forma de transmitir parte de la historia. Otras veces nos ha tocado pues, echar mano de compañeros en el área de arqueología o en el área de emprendimiento. El hecho de tener esas habilidades adquiridas y estudiadas a lo largo del grado ha permitido que cualquiera miembro de la cooperativa pueda, digamos, apoyar a los otros, y eso ha permitido que la cooperativa crezca. Podríamos decir que me siento un poco así en el día a día, puesto que trabajar con diferentes rangos y edades, junto con diferentes áreas, es un poco un malabarismo, pero que sí que resulta muy interesante, sobre todo para personas como yo, que somos bastante inquietos y que nos gusta conocer, experimentar y descubrir cosas nuevas. Ser emprendedora para mí no es un problema, pero sí que es un problema hasta cuando cuando estás trabajando en lo que te gusta. Es cierto que es difícil mantener un equilibrio entre cabeza y corazón, porque al final también le estás dedicando muchas horas y esas horas las estás sacando de otras áreas de tu vida. Entonces sí que tienes que mantener una especie de equilibrio entre las dos partes. Animo a todas las personas que quieran emprender o que vean que tienen una idea y quieren darle forma, a que sepan o que estén seguros de que han adquirido las habilidades, que tienen las capacidades y que simplemente es darle forma, crear eso para lo que has ideado, para lo que tienes en tu cabeza, adquiera forma. Entonces, no, vamos, para concluir un poco, yo les diría que se arriesguen, que emprender no da miedo al principio, pero se puede conseguir con un buen plan y con una buena estrategia, teniendo ya las capacidades y las habilidades adquiridas. Muchas gracias y cualquier consulta estoy a vuestra disposición.